Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. Y hoy día tenemos temas bastante coyunturales como todas las semanas. Son temas que nos llegan a enfocar la salud en sus diversos campos, relacionados a la salud mental, relacionados al inicio escolar, relacionados a la violencia. Realmente son temas que día a día nos hacen pensar y repensar en cómo podemos prevenir todas estas situaciones. Y hoy día tenemos nuestros invitados con quienes vamos a hablar de estos temas, pues relacionados en primer lugar a la salud mental, cómo está siendo atendida, y para ello está con nosotros la doctora Marta Leiva, directora y fundadora de Families House. También está con nosotros Ana María Vilches, directora del Departamento de Educación y Coordinación de Educación Inicial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y con ella vamos a hablar de un asunto muy importante. Las clases presenciales son más beneficiosas, y con ella también ampliamos el tema de qué tan importante puede ser, qué tan beneficioso puede ser cambiar las fechas del inicio de clases en educación inicial. Las conveniencias, los pros, los contras, que realmente es muy preocupante. También estarán con nosotros Omaira Ábalos, coordinadora del proyecto Semillas Aprendiendo en Familia. También está con nosotros Janet Bordadíez, coordinadora del proyecto Acercándonos, Formando Formadores, programa de prevención del abandono infantil de la Asociación de Hogares Nuevo Futuro. Y lógicamente son temas muy importantes que vamos a tratar de inmediato. Le damos la bienvenida a la doctora Marta Leiva. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Y realmente pues nuestra preocupación está relacionada a este tema. Justamente conversando con ella antes, hablábamos de cómo estos problemas han resurgido de una forma bastante cruel, bastante inmediata, presente, a partir de la pandemia, a partir del COVID, que hizo surgir una serie de situaciones que probablemente estaban ahí, porque nada surge de la noche a la mañana, probablemente estaban ahí, pero que conlleva una serie de reflexiones para prevenir estas situaciones. Y vemos realmente con preocupación, quizás que no se haga mucho con relación a este tema, siendo que este es un derecho de todos, está en la Carta Magna, está en una serie de derechos que le corresponde al ser humano, pero para eso hemos invitado, porque quien nos va a comentar del hecho está la doctora Marta Leiva. Marta, gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes que nada, quizás definir qué es la salud mental, porque para muchas personas es como que poco significativo, y la verdad no es así. Claro, hay una situación bastante significativa con lo que dices respecto a la salud mental. Nos merecemos una población con una adecuada salud mental en todos sus niveles, manejando los procesos de calidad de vida, de desarrollo humano en términos reales. Nosotros en este siglo XXI lo llamamos la era de la gestión de las emociones. Iniciamos este siglo, este cambio de siglo con esa versión. Muchas de las bienales mundiales en diferentes países de los continentes se hablaba sobre la necesidad de estos cambios. Sin embargo, vino la pandemia, vino esos confinamientos, esa confusión que nosotros decimos de volatilidad, de inestabilidad, de los cambios inmediatos y rápidos, generaron toda una suerte de tensiones y de rupturas, inclusive en las líneas y en la secuencialidad de la vida. La salud mental está definida como una de las condiciones principales de equilibrio entre la mente y el cuerpo. Los pensamientos tienen que estar muy bien organizados para que podamos nosotros tener organizaciones de conductas saludables. Nosotros dentro del campo de la psicología llamamos una salud psicológica, porque tomamos en consideración los espacios emocionales, que son elementos altamente significativos. En el siglo pasado, cuando hablábamos de lo que implica un desarrollo personal, decíamos, eduquemos los pensamientos, porque a través de los pensamientos obteníamos obteníamos adecuadas conductas. Pero no nos dimos cuenta que entre el pensamiento y la conducta estaban las emociones, y que no era un acompañante. Resulta que las emociones pasan a ser un determinante. Tal cual están tus estados emocionales, tal cual están organizados tus pensamientos. Y es una de las razones por qué hablamos ahora de la inteligencia emocional como una de las partes significativas en el desarrollo humano.
la inteligencia cognitiva, esta inteligencia del conocimiento, que en el siglo pasado se manejó con mucha fuerza y tuvo éxito en cuanto a la realización de metas y proyectos, pero no en el equilibrio interno de la persona. Había muchos vacíos, muchos estados complicados en sus características de ser y generaban pues esta soledad y esos vacíos que los llevaban severamente a la depresión. Pasamos al siglo, que es el siglo XXI, con nuevos cambios, empezó a desarrollarse la importancia de las emociones, esa capacidad de autorregulación, de autenticidad, sobre todo en el hecho de desarrollar las habilidades psicológicas en buen principio. Todas las empresas empezaron a decir y a promulgar que los que querían que integren sus trabajos en equipo sean personas que tengan mucha capacidad de liderazgo con personalidades proactivas. Y este trabajo en equipo implicaría una relación de una comunicación efectiva, una escucha adecuada y una muy buena interrelación en metas y proyectos. Esto, de la misma manera como se interesaron en las empresas, se bajó para las casas y también decíamos cómo está tu equipo de familia. Ya no hablamos del clima familiar, sino del trabajo de equipo, cómo está tu comunicación eficaz, cómo está tu escucha y de qué manera la calidad de relaciones humanas se presentan dentro del hogar. Y curiosamente también se empezó a ingresar a los colegios y empezaron a tratar estos temas de liderazgo, de desarrollo personal, de autonomía y de desarrollo de atención hacia las emociones. Decíamos que importante es enseñar a gestionar a los niños sus emociones desde pequeños, porque de esta manera estamos en un entrenamiento hábil y continuo para que de grande tengan esa capacidad de empatía, de relaciones y de espontaneidad absoluta para un buen logro. Sin embargo, la pandemia provocó esta ruptura absoluta. Nos llevó a este confinamiento entre miedos y temores. Esta sensación de miedo ante la vida y la muerte generó muchos estados de confusión. Y estas confusiones, curiosamente, una vez que ya salimos de la pandemia, empezamos a aperturar espacios, nos encontramos que la sensación de miedo perdura. Hay un miedo al sistema, a las organizaciones, hay un miedo inclusive a si va a haber terremotos o no va a haber terremotos. Venía una propaganda y una promoción muy funesta de daño, de muerte, de sensación que la población cada vez se iba enfermando. Condiciones actuales a esta realidad que prácticamente se va notando que en las estadísticas van subiendo. Tenemos fuertes niveles de proyecciones de muchas personas que caen en la depresión, que hay trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, trastornos del comportamiento, que tiene que ver claramente con los estados emocionales. Estas emociones confusas, que están muy densas, que están totalmente constreñidas, donde no encuentran un sentido lineal a la vida, pues lógicamente los va llevando inclusive a las situaciones del suicidio. Los adolescentes están con una tendencia bastante vulnerable de caer en este tipo de intenciones inclusive o de sensaciones suicidas. Por lo tanto, ya decimos, esto es altamente preocupante. Claro. Nosotros directamente veníamos trabajando la importancia de la marca Perú, por ejemplo, a través de un deporte sumamente adecuado, se veía el éxito de llegar a un mundial, se veía a los jugadores que ponían todo su punche, todo su arraigo para avanzar, trabajaban coordinadamente, sincronizadamente, veían esa capacidad de liderazgo y de la misma manera la población se empezó a contagiar de ello y todo el mundo vivía de la marca Perú. La comida peruana empezó a presentarse como uno de los, digamos, de las exquisiteces a nivel del mundo. Machu Picchu pasó a ser maravilla. Entonces hubo muchos elementos que iban sintonizando a los peruanos en todas sus realidades. Sí, pero hay un tema que nos preocupa bastante y está relacionado con la primera infancia. Te hablo de los niños que nacieron en este periodo, ¿no? Confinados, ocultos, nadie podía salir, niños que honestamente ninguna madre, por lo que tú bien señalas, tenía el deseo de exponerlo a situaciones, a que pueda morirse, porque muchas personas infelizmente se nos fueron en este proceso. Pero estos niños han adquirido un comportamiento bastante particular y ahora son motivos de estudio para saber cómo es que este confinamiento los ha condicionado a cierto tipo de comportamientos que no necesariamente son los más adecuados. Entonces, ¿cómo podemos revertir esta situación que las mamás, los papás, las familias en general tienen que apoyar porque son niños muy retraídos
no vamos a generalizar, pero en términos generales presentan un comportamiento totalmente diferenciado e inclusive niños mayorcitos que por 2 años estuvieron confinados también presentan estas características de no darse bien con el otro, crecer aislados, solos, esto es mío, 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 que no me puedo alejar de mamá, no me puedo alejar de papá, no me puedo alejar de mi casa. ¿Cómo podemos revertir este tipo de comportamientos que al fin y al cabo no es saludable? Mira, hay muchas tendencias de las criaturas que están generalmente teniendo estas dificultades tal cual tú lo estás describiendo. Actualmente en las consultas, por ejemplo, que nos vienen el día a día, las madres refieren o los padres refieren que los niños tienen miedo de integrarse a los grupos. Y estamos hablando chicos que están ahora en 6, 7 años, cuya etapa de pandemia tenían entre 3, 4 años. Claro. Entonces, están con los miedos de no querer comer o de tener mucha pulcritud para la comida. Esa sensación de que de repente pueden tener ahogos y de un momento a otro puede pasarle algo, porque dentro de los historiales hubo fallecimientos dentro de casa. Este miedo a la vida, esta sensación de miedo, de inseguridad, no le da este proceso de tener que armar esa estructura de personalidad tan sólida que decimos nosotros. Entonces, muchos de los papás, ya por estados de urgencia, están pidiendo o solicitando las consultas psicológicas para sus tratamientos, las terapias psicológicas. Y le digo, ¿qué es lo que estamos nosotros abordando en término, digamos, opuesto a esta realidad? Trabajar la felicidad del niño. La felicidad se construye. Claro. Y decíamos, la mejor forma de evitar los miedos es estimular tu felicidad, crear pensamientos que te dan ideas de apertura, de amor, de entendimiento hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia los padres y de la alegría interna que se tiene que fortalecer. Una vez que hemos rescatado y proyectado su felicidad interior, que son las hormonas del bienestar, que nos da este soporte para sentirnos bien, empezamos a proyectar ahora responsabilidades dentro de casa para crear el principio de utilidad. Los chicos tienen que aprender a ser útiles en la casa. Los padres generalmente, al verlos un poco aislados o al verlos débiles, automáticamente esos papás tienden a protegerlos y van creando niveles de inseguridad en las criaturas. Entonces, por ese lado, vamos nosotros desarrollando estos criterios de vida útil en las criaturas. Una vez que vamos logrando estos conceptos de sentirse seguros en sus acciones, en lo que pueden hacer, porque los padres le van ayudando con pensamientos positivos, con una disciplina positiva, ya no es atemorizante, donde antes decía la chancla o el cinturón, ahora le decimos la reflexión del momento, de lo que ha ejecutado, que valore esa conducta si fue buena o mala. Y de acuerdo a ello, le vamos devolviendo esos estados internos de acomodación. Una vez logrados esos puntos básicos, lo lanzamos al ambiente, a que esté entre los amigos. ¿Qué hago yo empujando una criatura con una estructura frágil? Se asusta y pasa a ser víctima del bullying. Claro. Por lo tanto, se da el círculo vicioso. Pero si yo una vez entrenando esa seguridad, devolviéndolo en sus estadios, pues lógicamente cuando sale al grupo, sale más defensivo, sale más estructurado y con mayor capacidad de diálogo y de relacionarse entre los demás. Es así como van encontrando sus criterios nuevamente de acomodación existencial para romper ese esquema de lo que fue manejado durante la pandemia. Por otro lado, el mismo hecho de los chicos que asisten a los talleres. Hay talleres, por ejemplo, de entrenamientos, de teatro, que les permite generar roles. Hay los trabajos de los talleres de descarga de energías a través de las artes marciales. Hay otras a través de la pintura, la escultura, en donde las criaturas elaboran sus condiciones o pintan lo que ellos desean y van transmitiendo las emociones a través de ello, interpretado y trabajado por psicólogos y por especialistas, o profesores en bellas artes. Entonces, de acuerdo a eso, se van acomodando las circunstancias y vamos buscando los puntos a trabajar. Pero mientras el ser humano no encuentre su centro, su seguridad afectiva,
no encuentre los pensamientos positivos que lo proteja, esa seguridad hacia su propia felicidad, sentirse que su inmunidad está muy bien fortalecida, su seguridad personal está desarrollada, entonces no vamos a poder salir del círculo vicioso. El colegio. El colegio, me encanta cuando los colegios están, me encuentro con algunos colegios que tienen programas de talleres de integración social y trabajan mucho la capacidad de liderazgo y de manejo de emociones. Entonces, de esa manera vamos regulando ya ese efecto de casa, hogar, escuela. Y si hay una interrelación entre el hogar y la escuela, la familia cumple sus principios educativos y la escuela protege y refuerza esos proyectos, además de los conocimientos, entonces podemos decir que estamos desarrollando condiciones más sólidas para estos chicos, devolviéndole otra vez la confianza. Pero si encontramos que estamos, por ejemplo, expuestos a la televisión, digamos, con noticias sumamente críticas y funestas, es sumamente complicado. Actualmente estoy viendo a un chico de 8 años que estaba muy embebida con noticias y tenía miedo y pánico a todo. Hablaba de los terremotos, hablaba de los suicidios, hablaba de las violencias, hablaba de todo. Y el chico no podía dormir y tenía terrores nocturnos. Claro. Tuvo un problema de resbalón y se resbaló. Hubo una torcedura, un esguince en el pie y actualmente está en 2 meses que no puede mover ese pie, a pesar que los médicos ya le han indicado que todo está sano. Bien. ¿Te das cuenta? Ahí viene como esa sensación de miedos y pánico interno se deposita en ese pie y automáticamente no puede ni sostenerse porque él dice, me duele, me duele y me duele. No está asistiendo a clases, está aislado en casa, entonces por consiguiente ya son refugio, claro. Exactamente, y ya requiere un tratamiento continuo, ¿no? Claro. Entonces, tomando en consideración el manejo con los papás para que esto se pueda realizar en buenas circunstancias. A mí me gustaría preguntarte algo, Marta, porque realmente nosotros todos siempre estamos viendo la situación que se nos presenta, porque si bien es cierto, todos nacemos y un día vamos a tener que morir, pero ¿qué tan preparados estamos para recibir la muerte? Para que cada uno de nosotros aceptemos con dignidad como parte del proceso que un día ya no vamos a estar. Porque esta es una parte que nos falta en nuestra formación. O sea, sabemos que nacemos, nos sentimos súper felices que nacemos, pero a la hora de partir es como un quiebre que ni siquiera con el duelo se puede superar. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad, ese pensamiento, para que al fin y al cabo lo único que se quiere es que la vida sea menos dolorosa? Fíjate que ese es un tema sumamente delicado y bastante debatible. No estamos preparados para la muerte. Nos asusta morir. Asociamos la muerte a mucho dolor, a mucha pena. Históricamente, acuérdate que había inclusive esos contratos que hacían a personas que lloraban, venían y lloraban. Las Y lloronas. generaban una sensación de duelo, las lloronas. Había una canción inclusive de las plañideras, ¿no? Las plañideras. Entonces, y todo el mundo se vestía de negro y la canción decía, hoy la casa se viste de negro, ¿no? Exacto. La plañidera, había una canción así, y generaba todo un patrón de oscuridad. Se exigía a las personas a que vivan un luto de oscuridad. Se ponían todo de negro, hasta el velo era negro, y se tapaban la cara de negro porque estaban en duelo y tenían que necesariamente estar 1 o 2 años en esas circunstancias. Y esto creó un aprendizaje y una sensación de quién quiere pasar esa posición. Lógicamente, se ha ido cambiando, estos patrones ya no existen, pero todavía nos genera la sensación del miedo a la muerte. Cuando realmente podemos decir, esto es un ciclo de vida. Yo me siento en confianza, me siento en seguridad personal, he cumplido con mis metas. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a muchas personas que estaban en etapas finales. Me encontraba con muchas de ellas que decían, yo me siento feliz por haber logrado lo que logré, una familia sólida, me dediqué a mi casa, a mi trabajo, a mis hijos, me siento rodeado con mis hijos y mi esposa, siento que todos me albergan, he cumplido, los veo a ellos muy adecuados, me siento feliz y me voy tranquilo, doctora. Y me encontraba con otros que decían,
estaban solitarios y ellos eran conscientes. Mi vida ha sido muy funesta, he hecho muchos problemas, no traté de organizarme bien, abandoné varios hogares, nunca quise responsabilizarme de ser padre y ahora estoy en un ambiente de soledad y no sé qué esperará en mi muerte, qué pase cuando ya me Claro. muera. Entonces, ahí viene un poco la sensación del concepto de vida, de sentir la meta cumplida de la vida. Y cuando nosotros nos preparamos así, con esa sensación de tener un nacimiento con calidad, una vida con calidad y una muerte con calidad, entonces podemos estar preparados. Generar el acompañamiento. Yo me acuerdo del caso de una chica cuya mamá de 98 años ya estaba por fallecer. ¿Y qué hacíamos nosotros? Prepárate para este gran momento. Tú has cumplido como hija, te has sentido en todas las líneas en esa posición sumamente agradable para estar acompañándola hasta el último momento. Siéntete feliz porque trasciende con felicidad. Y eso hace que los duelos sean mucho más manejables, donde uno pueda entender la realidad de la vida y la realidad de la trascendencia. Que ya no hablemos de muerte, hablemos de trascender, me toca trascender en mi existencia. Y si nosotros manejamos esos principios de vida, entonces definitivamente la mirada a esta forma de cómo nos manejamos en nuestra existencia resulta ser mucho más adecuada, mucho más consolidada y nos da espacios de tranquilidad, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando sorprende y hay conflictos y hay dificultades? Nunca se realizó las condiciones, nos crearon demasiados sentimientos de culpa. Acuérdense que Claro, Dios castiga, ¿no? cierto. Y veíamos esos mecanismos en tu mente. Dios te va a castigar si te portas mal, ¿no? Seguro que te toca el infierno. Entonces, a la hora y la hora, ¿quién no tiene culpa de alguna u otra forma? Y definitivamente cuando uno se sentía mal, entraba en pánico, porque Claro que sí. ahora, ¿qué va a pasar? Porque había en el infierno te quemabas, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos que han sido estereotipos han ido calando en la mente y creando pues estas sensaciones de temor, de angustia y de dificultad. Por eso es que necesitamos disciplinar efectivamente esta posición de lo que significa desarrollarse humanamente en condiciones de calidad de vida. Y luego la gente dice, yo me siento tranquila, el día que me toca que Dios me llame o las creencias que tenga, he de trascender. Yo no muero, yo trasciendo. Ujú. Y esa es parte de las condiciones de vida. Sí, en realidad te agradezco mucho, Marta, porque yo creo que un detalle, y no sé si quieras añadir en un minutito un mensaje de por qué debemos aprender a nacer y a morir, que forma parte de nuestra existencia, y siempre agradeciéndote porque tu mensaje es muy claro y es un repensar de qué queremos en la vida. Bueno, trabajo con mujeres embarazadas dentro de las primeras etapas de vida y me interesa mucho la actitud afectiva, tanto del padre paternal, de la madre maternal, para crear, digamos, impresiones sensoriales positivas en el cerebro de ese bebé prenatal. Cuando nosotros manejamos ya la tendencia al amor, ese proceso de vínculo, ingresa en el cerebro de esa criatura por nacer y cuando logra llegar hacia la luz de la realidad, viene cargado y dotado con las hormonas del bienestar. Y hay un proceso de integración sensorial positiva que lo cubre a través del amor y el afecto. Los padres, no hablo de la madre, los padres lo acunan con ese amor respectivo, trabajo las lactancias emocionales, se manejan los proyectos luego de formación de conducta bajo las estimulaciones tempranas que tienen que ver con desarrollos del lenguaje y desarrollo psicomotor, se desarrollan las capacidades intelectuales, se forman hábitos y se determina el cierre afectivo. Tengan la plena seguridad que esa criatura va a llegar a una niñez totalmente organizada. Esa niñez organizada es mucho más abierta, es más empática, con mayor sintonía y llegan a un proceso de pubertad mucho más claro, mucho más definido, ingresan a una adolescencia más resuelta, porque se dice que la adolescencia es un tema de conflicto. Pregunto a muchos adolescentes y te lo dicen, yo no tuve dificultades, sensaciones de cambio, pero nunca me rebelé, porque habían conciencia de vida, sabían claramente cuáles son los territorios de lo que es el sí, de lo que es el no, de los deberías y los no deberías, aprender a autocuidarse, tener autoconfianza, seguridad
autenticidad en sus relaciones y nos encontramos con jóvenes sumamente proactivos, con metas, con motivación y con placer hacia la vida. Esa es la población que nos merecemos en el Perú. No es difícil, no es complicado, solamente es cuestión del entrenamiento a través de una educación emocional y una capacidad de vincularse a través del amor. De esa manera podemos lograr muchas cosas en nuestra vida y transformarnos realmente. Gracias, Marta, realmente un buen mensaje de vida para que todos nosotros podamos pues, aprender y experimentar que sí estamos haciendo algo, no solamente con nuestra vida, sino influyendo en los demás. Pero antes de despedirme, quería felicitarte por el nuevo galardón que te llega de México, al reconocimiento pues, de todo ese trabajo profesional que ustedes vienen desarrollando y que siempre tú lideras en estas investigaciones relacionadas a cómo vivir mejor como personas, como seres humanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marta. Nos veremos en otra oportunidad y que sigan llegando los galardones. Muchas gracias, Cotita, encantada de estar en tu programa. Gracias. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, nos vamos a un pequeño corte y continuamos con nuestra programación.